bienvenidos un día más a la sección de Palomeando con Xavier. En esta ocasión me acompaña Luna Rosa. ¿Cómo estás, Luna Rosa? Bienvenida. Hola, muy bien aquí. Y por una recomendación de TikTok es que nos atrevimos a tocar este documental que me costó trabajo terminarlo. Los primeros 2 episodios no les entendí, pero es porque se sale de lo normal, de lo común del formato, pero me dijo Luna Rosa, échatelo, sí vale la pena y sí lo vale 100%. Ujú. Y vamos a hablar justamente de El acosador nocturno, Richard Ramírez, que tuvo aterrorizada a Los Ángeles y gran parte de California. Entonces, ¿a ti qué te pareció este documental, Luna Rosa? Pues a mí me pareció maravilloso, por eso te dije que lo vieras. Me parece que nos dan una perspectiva muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y por supuesto haces eso que a muchas personas les pueda gustar o a muchas personas no, pero denle la oportunidad como se abriera el segundo capítulo, porque ahí es donde van a descubrir todo. Me parece que también nos dan un panorama de todo lo que ocurre externo al asesino, ¿no? Entonces, creo que eso, ay, también crea ciertas cuestiones acá que a veces generan. Yo les puedo decir que yo estoy tan acostumbrada al formato donde te dan el antecedente Ujú. de la persona que cometió los crímenes, te dan como toda su biografía y de repente ya te vas a lo que sucedió, que yo dije, ¿qué pasa aquí? Acá empezamos por la perspectiva del antecedente, pero desde el lado judicial, desde el lado de los Mm, policías, quiénes son, a qué se dedicaban, y creo que esta parte es la que en ocasiones se deja de lado, el tener que ver cómo los detectives tuvieron que dejar familia, tuvieron que dejar su vida personal de lado porque en ujú. realidad estaban yendo de por medio su carrera. Y el que más me tocó la fibra del corazón fue Gil Carrillo, que él comenta justamente, vamos a ubicarnos un poquito en contexto, todavía eran épocas de si eres latino, algún pasado criminal o algún futuro criminal vas a tener. Y Ujú. llegan y le sugieren a los papás de Gil Garrillo que lo enlisten en el ejército. Lo enlistan, le dan justamente un encauce porque bandas y todo era como lo más usual Pandillas. para alguien que fuera de esta ascendencia. Hoy en día hemos progresado, chicos, ya hemos dejado de ser ese estereotipo. Espero que lo sigan Por perpetuando. favor. No el estereotipo, sino que ya el cambio. Ujú. Y gracias a todo esto, él decide ser policía. Comienza como todos por la parte de ser del patrullaje y Ujú. poco a poco va logrando ascender y llega al rango de detective, donde se topa con la gran sorpresa que un colaborador lo pide como su compañero y Sí. es famosísima esta persona. Él se conmueve porque está joven, pese a que ya tiene años y tiene una familia propia, se siente como, me pidieron imagínense Sí. cuando les caía bien a alguien en la escuela y los pedía y era de otro grado, así se sentía Gil Carrillo. Sí, porque aparte todo el mundo lo criticaba y lo señalaba por estar creyendo que justamente había conexión con ciertas situaciones que estaban sucediendo en lugares muy cercanos y toda la gente lo juzgaba y que de repente una persona reconocida y que ya tenía como un renombre llegara y dijera, quiero trabajar contigo, creo que pues obviamente a cualquiera nos daría de, uy, ¿no? La emoción uno y dos, como esta conciencia de que lo que estoy haciendo está yendo por buen camino. Porque empiezan a haber una serie de acontecimientos que dicen que es muy complicado trabajar en esta zona de California, Los Ángeles, porque en cuanto cruzas una cuadra puedes ya estar cruzando a otra jurisdicción. Y Ujú. justamente lo que les menciona Luna Rosa, ese es el problema, que ellos lo empiezan a tomar todo el cuerpo de detectives como si fueran casos aislados Ajá, y él es el primero que se aventura a decir, yo creo que tienen algo que ver tienen entre todos, conexión. son con el mismo. Y todos los que ya tienen más años y más experiencia dicen, ese es el novato que quiere llamar la atención. Y en realidad este compañero que lo va a estar pidiendo dice, vamos a investigarlo. Ni le da el sí ni el no, dice, vamos a seguirlo trabajando.
Sí, exacto. y comienzan una racha de varios crímenes Ay, sí. entre ataques y otros donde se les priva de la vida Ujú. y otros donde solo surgen ataques, es donde empiezan a tener todo un marco de referencia que antes no se había presentado y donde vamos a recalcar algo que Luna Rosa le llamó mucho la atención, que es no hay periodo de enfriamiento. Normalmente No, un asesino serial tiene a sí, planificar, deja pasar un rato en lo que sigue planificando el el que a siguiente. continuación va a Ujú. suceder y vuelve a atacar. Él no tuvo periodo de enfriamiento. No lo tuvo. No, de hecho, por ejemplo, cuando empiezan ya como a buscar y a entender que sí hay relación entre los acontecimientos que están pasando, yo cuando estaba viendo el documental decía, bueno, ahorita va a tener un periodo de enfriamiento, ¿no? Porque obviamente en el documental nos ponen un periodo muy corto a comparación con lo que se cree que él estuvo atacando, pero pasaban los meses y yo dije, cuando ya empiezan a tener pruebas los policías y empiezan a tener como en concreto a quién tienen que buscar, qué es lo que tienen que hacer. Y él se entera, a él no le importa y sigue atacando y sigue matando gente y sigue, ¿no? Teniendo estas agresiones. Eh, y yo quedé impactada porque es el primer caso que yo conozco que un asesino no tiene periodo de enfriamiento, o sea, no le está importando si lo van a atrapar por ciertas acciones que están haciendo similares o porque ya tienen ciertas características específicas de esta persona, y él no le causaba conflicto, ¿no? Entonces, fue justamente una de las razones por las que este caso me llamó muchísimo la atención, porque nos habla de justamente todos estos mitos que empezamos a generarnos o que empezamos a ver similitudes con ciertos asesinos seriales, pero que cualquier persona puede salir de la norma. Este hombre salía de la norma en muchísimas cosas, no solo en el caso del enfriamiento, ¿no? Exactamente. Y a mí me llamaron la atención dos de las pistas que lo empiezan como a incriminar en específico él. Una, la dichosa huella de los tenis, Ay, que se empieza a sí. presentar en todos los escenarios donde han Ujú, cometido estos crímenes, que de repente no le daban cabida a esta duda que es bastante lógica de Carrillo, de pues es el mismo sujeto, y decían, es que este tipo de tenis, esta marca, solo se vende aquí y ujú, tiene que ser de alguien súper local, que fue lo que empezó a dar como más la evidencia de que se trataba del mismo sujeto. ujú. Y la otra, detienen a un sospechoso por robo de auto, Ajá. van, investigan, surge por ahí una distracción y él con toda la calma del mundo, teniéndolo ya allí en el capó del auto, leyéndole los derechos, pero por otro delito, que era el robo del auto, él ve que todos están distraídos, les deja ahí su hermoso pentagrama y se retira. Sí, Sin más. sí. Gracias a que Carrillo deja todo sin margen al error, intenta investigar todos y cada uno de los aspectos, nota como este reporte, empieza a checar y notan que después de mucho papeleo, porque este auto fue incautado, lo llevaron a un deshuesadero, Ujú. pueden revisar un paquetito donde tiene tarjetas de un dentista del barrio chino. Van, piden informes, les comentan que es de tal paciente, el nombre es inventado, la ficha donde se le cita para la siguiente es falso el nombre y se lo llevan a un odontólogo conocido de ahí del Del barrio departamento, chino. del barrio chino y del departamento de policía y le dicen, oye, ¿qué nos puedes decir de estas radiografías? Ya que tuvieron contacto con el odontólogo que estaba atendiendo a ese paciente y le dicen, pues va a tener que regresar Sí, porque tiene una afección que si no lo está ahorita matando de dolor, lo va a matar de lo dolor. va a matar. Ujú. Entonces, estas pistas y estos acontecimientos significan mucho y significa Sí, el poder dar con alguien que está atacando a diestra y siniestra, que no tiene tampoco un patrón, esto también fue como de llamar la atención, no tiene un sí. patrón si de hombre, mujer, niño, edad,
porque aquí con todo el dolor de mi corazón, una parte que también me impactó, en uno de los episodios abren con los nombres de todos y cada uno de las víctimas, sus edades, y les puedo decir, no quiero equivocarme en nombres y por respeto a las personas que lo tuvieron que pasar, no los quiero mencionar, pero las edades. 34, 20, 30, 64, 44, 56, 65, 83, 80, 40, 12, 32, 75, 16, 63, 60, 68, 66, 32, 29. No maneja un rango ni un género. Entonces, te está saliendo de todo lo que ya habían logrado investigar sobre los asesinos seriales, sobre el patrón que normalmente siguen. Y es algo que a mí me impactó el ver forma de abrir uno de los episodios y dije, ¿qué está pasando aquí? Yo me lo sabía como muy fríamente por otro podcast. Hola, leyendas, pero lo manejaron desde la perspectiva de el antecedente de Richard Ramírez. Y fue tan impactante el ver todo lo que tuvieron que hacer los policías. Carrillo tiene que, en algún momento hay un ataque muy cerca de su domicilio y la esposa le dice, nos vamos a salir hasta que te salgas tú y vamos a regresar hasta que esto haya terminado. Después de una larga, como dice Luna Rosa, unos meses muy estresantes y que no terminan todavía. No, pero ¿sabes algo? A mí, yo cuando lo veía, yo este documental lo vi con mi hermana, de repente yo le decía, ¿qué suerte tiene este hombre? O sea, de verdad, parece que todo lo que están haciendo los policías lo tenía en la cabeza y se adelantaba a la situación o algo le favorecía para que no lo pudieran atrapar, ¿no? En el caso del dentista, están 24/7 gente ahí haciéndose pasar por pacientes y el día que deciden poner una alarma para que ya no vayan estas personas porque lo ven como justamente el sector policíaco decían, esto no está funcionando, o sea, ni va a venir ni lo van a atrapar, entonces dejemos de utilizar a nuestra gente y pongamos algún recurso que si en algún momento se puede ocupar, se va a ocupar, ¿no? Y justo el día después de que ponen este dispositivo de alarma, uno, no sirve y dos, va. Y yo decía, no es posible que alguien tenga tanta suerte en la vida como para cometer tantos asesinatos y que no te atrapen, ¿no? Algo que a mí me llamó muchísimo la atención durante todo el documental es, yo no sé si era la época, porque tampoco fue en el 85, o sea, digamos, sí, ya son varios años, pero tampoco es que digamos, uy, estábamos en los 60, en los 50, pero dejaba rastros de ADN. Entonces, yo no sé si esos rastros no se podían utilizar, si no estaba dentro del registro, si no lo podían encontrar, porque aparte ese hombre se manejaba que podía estar en México y podía estar en California y podía estar en otro lugar. Entonces, de verdad, yo me pongo a pensar, y ahora que ya obviamente lo veo más fríamente, ya que pasó el documental, digo, este hombre tenía una estrategia, porque sí la tenía una estrategia muy establecida para que no lo pudieran reconocer, porque muy pocas personas sabían su apellido, para empezar, ¿no? O sea, se las decía como a personas muy específicas y muy cercanas que consideraba sus amigos, pero siempre estaba como en anónimo, la gente, de verdad, a comparación de los dibujos de estos ¿cómo se les llama a los que dibujan mientras los van Describiendo describiendo? Ajá. los retratos hablados. Los retratos hablados, el primer retrato hablado con el segundo sí coincidían en ciertas características, ¿no? Los ojos, por ejemplo, pero en realidad tampoco era que les diera una pauta de que encontrarlos. O sea, ya cuando lo ves, ese hombre era otra cosa diferente a lo de los retratos hablados. Creo que el último retrato hablado fue el que le acertó así, pero claramente a lo que estaban buscando, pero sí tenía una suerte impresionante. O sea, ese hombre tenía muy, muy calculado cómo lo tenía que hacer. O sea, el hecho de que siempre tuviera que matar primero al esposo o a la pareja de las mujeres que iba a atacar, te habla de que sabía que la persona fuerte dentro de ese contexto era el hombre, porque aparte, algo que también creo que a lo mejor no se encuentra dentro de los patrones, pero sí se encontraba, es que todos tenían armas. Todos tenían armas, entonces como que él sabía que si no llegaba por el objetivo que tenía, que es eliminar a una de las personas,
las cosas se podían salir de control, que fue justo lo que le pasó en alguno de sus ataques. Y aún así los lograba, o sea, lograba hacerlos. Eso también te habla de una fuerza física enorme. ¿Y lo ves? Yo cuando me pasan las imágenes de este hombre, yo decía, a este hombre se ve flaco, se ve, o sea, no se le ve la fuerza con Menudito, el, sin sí, fuerza, no nada, es musculoso. nada, nada, nada. Y para que todavía les quede más claro este factor de suerte que menciona Luna Rosa, porque acuérdense de que el coche está en un deshuesadero, para su fortuna, el sol corroe cualquier evidencia porque a cierta temperatura un metal se calienta, quita el ácido que podría haber dejado de huellas, cabello y todo. Entonces, en algún punto se quedan como con esta sorpresa de todo lo que pudimos haber encontrado en material por cuestiones de tiempo y papeleo para poder obtener el permiso y poder catear el auto, se fue. Y la otra que es con la que abrimos el primer episodio, que es, él se olvida de una gorra que podría haber Ajá. tenido material genético en un bar. La señora que lo ve, lo observa, va por la gorra, se le queda viendo, entra él y nada más así, ¡fum! Es mía, con permiso se la lleva. Ajá. Habiendo tantas maneras de poderlo Sí, capturar, sí, y exacto. todas se juntaron para no hacerlo. Eso Sí. fue la parte impactante y la parte de qué está pasando, cómo, cómo lo logramos, qué estamos haciendo. Sí, porque aparte se les interponían varios casos. Yo tengo que aquí sacar mi frustración Por favor. con los periodistas, perdón, o sea, Oh, yo sé que es su trabajo, yo sé que eso es lo que ellos tienen que hacer, buscar cierta información para poderla transmitir, pero esto es esta mujer que salía, ni siquiera me acuerdo el nombre, se los juro que yo la veía y yo decía, esta mujer se interpuso tanto, o Laurel sea, Erickson. ella se Vamos a echarle la interpuso culpa, vamos a ponerle nombre. tanto, tanto dentro de la investigación, era una persona, perdón, indeseable. O sea, yo la veía y decía, esta mujer yo me la encuentro en la calle y por Dios que ni siquiera le dirijo la mirada, porque físicamente impone esa arrogancia que cuando empiezan a hablar del documental se escucha, porque justo una cosa es que buscaran información y otra es que buscaras amedrentar la situación para favorecer a tu noticiero. Aparte, dentro de este documental le hacen una entrevista a ella y a otro periodista que sale casi al final del documental, que son estas dos personas que se empiezan a meter y a inmiscuir dentro de cuando empiezan estos dos detectives a buscar más información, estos dos policías. Y una de las cosas que fue más choqueante para mí es cuando una entrevistan a un policía que tontamente da información que no tenía que haber dado porque atrasan toda la investigación policíaca. Entonces, yo, perdón, pero para mis periodistas de este documental que todavía viven, porque bueno, espero que vivan porque todavía salían en el documental, tache para ustedes. Muy mal de su parte toda la información que quisieron sacar a los policías de manera inadecuada, porque aparte ellos se los decían, ¿no? O sea, te voy a dar cierta información, pero te pido que no la divulgues porque entonces podemos correr con el riesgo que este hombre escuche que ya sabemos cuál es el zapato que ocupa y ya no vamos a tener más evidencias para saber si es el mismo tipo el que está acechando durante toda nuestra área, ¿no? Y les valía un cacahuate y lo hacían, o sea, era como, y la fiscal también, o sea, ahí también una piedrita más en el camino. Yo siento que estos hombres, de verdad, cuánta fortaleza tuvieron para seguir con un caso que era súper complicado, porque aparte no tenían nada, la gente no los apoyaba, la prensa no los apoyaba. O sea, digo, al final esta filtración de información que ellos decidieron ya dar al final, o sea, al final dijeron, ay, mira, ya sabe todo. O sea, vamos a decirlo porque si no, esto no, no va a servir. Fue lo que les ayudó de cierta manera a capturar a este hombre. Pero todo lo que fue los primeros meses de las investigaciones, estos hombres eran nada más poner ahora sí que la piedrita en el zapato para que los investigadores perdieran piezas esenciales que pudieron haber ayudado a que menos gente se muriera, ¿no? Algo que a mí me dolió muchísimo es cuando Gil dice, es que necesito que mate a otra persona. Necesito que ataque nuevamente porque si no, no tengo las pruebas suficientes para poder atraparlo. O sea, ahí me dio tanta indignación porque dije,
Y él sufriendo, porque no crean que lo dice muy tranquilo, ¿eh? O sea, él justamente habla de este proceso mental que tenía de decir, tengo que aceptar que necesito que mate a alguien más para que yo pueda atraparlo y meterlo a la cárcel. Entonces se habla ahí clarísimo de todo lo que tuvieron que pasar estos dos hombres, que ahí sí, mire, mis respetos, porque nunca perdieron ni bajaron la guardia en ningún momento. O a lo mejor la bajaron, pero en el documental no lo muestran. Siempre estuvieron como al pie sobre la investigación hasta que lograron atrapar a este hombre. Y lo impactante cuando logran atraparlo, hay gente que se pone de su lado. Ajá. Hay chicas que lo romantizan como Nosotros no estamos es el vestidas a galán. favor No, de él, ¿eh? no, Es no, que lo no, no. dicen en negro. Fueron coincidencias de la Sí. vida, causalidades desconocidas para nosotras, pero había chicas que, igual que como le pasó con Ted Bundy, pedían, querían una relación amorosa con el chico, que cabe mencionar, de aspecto no es agradable, el trato no era agradable y obviamente no iban a tener una relación amorosa agradable. Eso que queda muy claro, es más, ni siquiera iba a poder haber. Entonces, ver que la gente, algunas la defendían, Sí. e incluso ocuparon esto sus defensores como de vamos a abogar por algunos casos donde dejó vivos a ciertas personas y Sí. abogaban por compasión de Ramírez, y hubo alguien que sobrevivió a estos ataques y dio el testimonio de, ¿saben? Yo fui testigo de cómo atacaron, violentaron Ujú. y dejaron sin vida a, iniciando aquí el parentesco, mientras yo estaba vivo, después me atacó a mí y se fue sin más. Ese es el tipo de compasión que demuestra esta persona. Si eso es lo que ustedes quieren dejar afuera en la sociedad, sobre sus conciencias va. Y es tan impactante el testimonio de quienes pudieron sobrevivir y tuvieron que sobrellevar esta situación, como fue el de una niña, porque era una niña, Sí. que los ponen a identificar en rondas donde sabemos que traen el número de registro y les piden que digan ciertas líneas porque también era parlanchín este hombre. Entonces, ciertas líneas muy marcadas. Esta niña, esta persona menor que con toda su inocencia, qué tan menor sería, que hace la pregunta de, ¿tengo que poner el número 2 o escribirlo? Para que se den una idea, si no han visto el documental, véanlo, porque sí toca fibras, pero también nos hace tomar conciencia de todo el trabajo que hay detrás. No, de repente se nos da muy fácil el decir, ah, es que ¿por qué no la agarró? Y con todo lo que hay, y es un procedimiento burocrático, es intromisión de periodistas, es hasta movimientos políticos que por ahí una alcaldesa mete la pata también dando información que no debería, Sí. porque se le están diciendo que entonces ella qué está haciendo, porque no está administrando bien. Es toda una batalla para poder librarla y afortunadamente hay en el juicio que nos relatan un poquito de todo lo que se vivió, porque la mayor parte del documental va enfocado a los ataques y a las escenas criminales. Ujú. Nos logran ya por fin dar esta parte de cómo se le condena y es bien el alivio para Gil porque justamente él ya puede volver a su vida y Ujú. dice que el primer acontecimiento al que tiene que ir es a una boda de uno de sus familiares. Su familia lo recibe con vítores y aplausos. Él no entiende qué es lo que está pasando y dice, es que ya lo lograste capturar, ya se acabó. Y él logra ver que no era como que no estuviera cumpliendo su trabajo, sino que cuando ya llega a la cúspide y se logra concretar, es cuando viene este desfogue de, ok, la gente está feliz por cómo hice mi trabajo. Y es cuando pueden sus hijos y su esposa volver a su hogar. Sí. Sí, y que aparte tienen la satisfacción de ver todo el trabajo que realizaron durante tantos meses, el dejar a su familia, ¿no? Esta escena que cuenta la esposa también es muy fuerte cuando dice, llevaba no sé cuántos días sin dormir, ¿no? Y va a tomar una siesta y dice, voy a dormir porque necesito irme a trabajar, se está quitando los zapatos y le marcan para decirle, se encontró una nueva víctima, ¿no? O sea, estas cosas que de repente no valoramos porque es una realidad, como obviamente es su trabajo, claro que sí, pero obviamente el trabajo que lleva y que conlleva el
no dormir, el estar ahí, el dejar a tu familia, yo de verdad en algún punto dije, qué miedo tener una hija en ese momento, o sea, ser el detective y tener a una hija de la edad que está atacando a este hombre, a una esposa, ¿no? Porque no le va a importar si yo soy policía o no soy policía, él lo que va a querer es llegar y satisfacer sus necesidades que él cree que tiene. Entonces, justo estas escenas que también nos narra la esposa, porque yo al principio cuando vi a la esposa pensé que era una víctima, y después cuando empiezo a escuchar los testimonios que ella aporta para lo que estaban haciendo tanto Gil como el otro detective, me doy cuenta, digo, bueno, lo estamos viendo desde una perspectiva, porque el otro detective ya sus hijos ya eran mayores, ya tenían una carrera hecha, ¿no? O sea, al final, pero él también dice, al final yo estaba solo, o sea, porque justo todo este proceso yo lo pasé junto con mi compañero, o sea, él y yo éramos los que vivíamos como, pues ahora sí que viviendo como en familia, ¿no? Y cuando se acaba también, cómo queda desolado el decir, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ahora que después de esto, ¿qué voy a hacer? Porque justo esta escena donde le dictan sentencia, me parece que le dictan para la ejecución y cuando hacen esto, este chico Richard se acerca y les dice que sí van a acudir. ¿No? Esto me pareció un acto de bajeza impresionante. Digo, desafortunadamente no llegó a la ejecución, porque según yo murió en el hospital, ¿no? O sea, murió de manera, eh, digamos, digna, ¿no? Para lo que se merecía y como se merecía a lo mejor acabar después de todas las víctimas que tuvo. Eh, y pues sí, o sea, justo creo que nos muestran un lado más humano y un lado más, obviamente los otros documentales también nos muestran a las víctimas y a los familiares, pero de este lado nos están mostrando sí todo lo que deja un asesino cuando pues tiene sus víctimas y qué es lo que vive la familia y qué es lo que pasa a la gente a la que deja viva, porque, perdón, pero cuando yo escuché ese argumento de, ay, estaba buscando compasión, ¿no? Sí tuvo compasión. Yo decía, compasión, hay gente que después de lo que él hizo prefiere de verdad ya no estar en este mundo, ni recordarlo, ni ser consciente de todo lo que vivieron. Este hombre lo hacía al azar y de verdad parece que decía, tú sí, tú no, tú sí, ¿no? El típico, yo Vive, siempre me vive, acuerdo, muere. ajá, siempre de Malcolm en el del medio, me acuerdo muchísimo de esa escena. Y eso parece que estaba haciendo este hombre, ¿eh? O sea, como que decía, tú no, tú sí, ah, bueno, tú no, tú sí. Y era un juego para él, de verdad era un juego. Y como se les menciona, Elena Rosa aquí corroboró, murió de insuficiencia hepática en el Hospital General de Marín en Green Bay. Bueno, dice Green Bay. El 7 de junio del 2013, a los 53 años, seguía esperando justamente la ejecución de su condena. Sí. Y pues nadie reclamó su cuerpo. Creo que hubiera sido mucha suerte Faltaba para más. él. Yo faltaba más. Estoy indignada. Sí. Entonces, chicos, los invitamos a que vean este documental. A nosotros nos apasionan estos temas porque de repente son distintos abordajes a los que uno está acostumbrado. Chéquenlos, véanlos. Bien, hay una parte muy cruda que se vive del lado de los policías y no es labor fácil tener que estar investigando algo que es tan crudo. Así es. Pues muchas gracias por acompañarme, Luna Rosa. Esperamos que les haya gustado esta recomendación y déjenos en los comentarios qué otras documentales nos recomiendan, a ustedes cuáles les gustan ver. Déjenos su like, suscríbanse, síganos en redes y cuídense mucho. Bye.